No sé si se vayan a conectar o estén conectando personas que invité yo, que son de diferentes países, Argentina, Perú, Nicaragua y España. Entonces, pues ya en sus respectivos horarios cada quien, para muchos ya es noche, ¿no? Y bueno, pues qué mayor preámbulo el que gracias Alicia, agradecido por compartir mi currícula. Pues platicarles Solo, sobre... perdón, Pablo, por Ajá. interrumpirte. ¿Sí están escuchando todos? ¿Nos dicen por ahí que tienen problemas de audio? Aquí sí se escucha bien, Ali. Sí, Ah, se escucha Sí, bien. Sí. Sí, ok, escucho también bien. En Guanajuato se escucha perfecto. muy bien, En San Luis, gracias. en San Luis Potosí también. Gracias, muchas gracias. Perdón, Pablo, continúa. sí, adelante, no hay cuidado. Bueno, y compartirles un poquito que el tema que preparé para el día de hoy versa acerca del esoterismo del ajedrez. Es un tema, vaya, es parte ¿cómo se llama? Del gnosticismo, es parte de los estudios gnósticos, lo que le voy a compartir ahora. Y bueno, estaremos empezando por el origen prácticamente del ajedrez. De acuerdo a la cátedra gnóstica, el ajedrez es un juego que se inventó hace cualquier cantidad de cientos, incluso miles de años, del cual es muy complicado, muy difícil saber la fecha exacta de su creación o la época exacta, ¿no? Sin embargo, es un juego que se inventó en la India, que fue inventado por un discípulo del rey de la India en aquel momento, que se llamaba Zeta, el discípulo Zeta, y el rey, nomás que aquí ya no alcanzo a ver el nombre del rey, es el rey Induscharan de la India. El rey en turno, en aquel momento era el rey Induscharan, y cuando conoció, ahora sí que las bondades de este juego o las características de este juego del ajedrez, quedó maravillado, ¿no? Por tanto, invitó a Zeta, el creador del ajedrez, a que pidiera en recompensa por haber inventado un juego tan genial, tan espectacular y tan lleno de bondades, invitó a Zeta a pedir cualquier cosa que quisiera que el rey le concediera, ¿no? Eh, entonces, se comenta que Zeta le pidió al rey un tiempo para meditarlo, y posteriormente, luego de meditar un poco acerca de cuál iba a ser su petición, le dijo al rey: mira, el rey, yo lo único que quiero, dice, es que me dé un grano de maíz, perdón, un grano de trigo por la primera casilla del ajedrez, por la primera casilla del tablero. Por la siguiente casilla me dé únicamente 2 granos. Y por la siguiente casilla se vayan duplicando de acuerdo a las casillas hasta llegar al número 64. Entonces le dijo el rey: a ver, espera, dice, ya entendí. Dice, no entiendo por qué. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, adelante, Pablo. Ok. El rey, ante la petición, pues se siente un poco ofendido, ¿no? Agredido, porque dice, bueno, ¿cómo un sabio de tal magnitud como lo eres, dice, me pide una recompensa tan ridícula, ¿no? Dice, pero está bien, dice, te voy a dar la cantidad de granos que pides por las casillas del ajedrez, ¿no? Entonces, resulta que le pide a los sabios que hagan el cálculo, y se tardan un día aproximadamente para hacer el cálculo de la cantidad de granos que pedía este discípulo Zeta, ¿no? Y resulta que cuando tienen ya por fin el cálculo, le dicen al rey: ¿sabes qué, señor rey? Es imposible darle la cantidad de granos que pide Zeta, dice. Y entonces dice el rey: va a ver, pero ¿cuál es esa cifra tan monstruosa, no? Si ustedes pueden apreciar ahí en la parte de abajo de la pantalla, hay una cifra en números rojos, que dice que son 18.446.744 billones
73.709 millones, etcétera, 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 ¿no? Para no hacer más tan grande la explicación acerca de lo que este señor Z pedía, pues resulta que el granero en el cual debían contener los granos de trigo que pedía Z era el equivalente a 2 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, este señor hasta en eso fue, se puede decir, meticuloso, y fue muy cuidadoso de pedir, porque pues lo que había creado, ahora sí que su creación era algo inusual, fuera de lo común, pero que guardaba cierta exactitud y cierta perfección, ¿no? Entonces, esta anécdota, que es nada más un preámbulo, es la anécdota que ronda por ahí en las filas del gnosticismo y en las filas de algunas escuelas iniciáticas acerca de el origen del juego del ajedrez, ¿no? Entonces, a partir de aquí iniciamos un estudio que tiene que ver no solamente con el juego del ajedrez y sus movimientos, sino que hablar de ajedrez, hablar de el esoterismo del ajedrez, nos remite a conectar intrínsecamente al ajedrez con el tarot y con la cábala. Hace rato que comentabas, Alicia, que uno de mis estudios es precisamente el análisis del tarot y de la cábala. Bueno, en las primeras láminas de esta conferencia va a parecer que estamos hablando más allá de que hablar del ajedrez, va a parecer que estamos hablando de tarot y cábala, porque tiene mucha relación con ello, ¿no? Y porque el significado tanto del tablero como de los cuadros, como de las piezas, están muy relacionados con el tarot, están muy relacionados con la cábala. O sea que ahora sí que con la ciencia de los números, que es una ciencia bastante exacta, ¿no? El resultado de la sumatoria de todos estos números que están en la parte de abajo en rojo es el número 10. Y ahora vamos a ver de a poco el significado de cada uno de los números que se involucran dentro de lo que tiene que ver con el esoterismo del ajedrez. Bueno, en esta lámina, permítanme un poquito, voy a abrir la puerta. Ay, ya me estoy cocinando. Perdón. En esta lámina se explica, no a grandes rasgos, bueno, ni tan a detalle, daré los detalles. Se explica cuál es el significado, empezando por el tablero. ¿Cuál es el significado del tablero? A lo mejor algunos de ustedes han tenido relación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la masonería. No necesariamente que la hayan estudiado, pero quizá la mayoría sabemos que los pisos de los templos masones están elaborados y diseñados con cuadrículas perfectas en color blanco y negro. Bueno, resulta que es porque el piso blanco con negro, que es una alusión al tablero del ajedrez, significa la vida, significa la luz y las tinieblas, es la representación de la dualidad también, y representa el campo de batalla. Un poco más a fondo hablar tiene que ver mucho con el éxito. Resulta que la vida es así como el tablero de ajedrez, en la que de acuerdo a la naturaleza de los movimientos que nosotros hagamos, de acuerdo a nuestras jugadas o a nuestras decisiones y actos, podemos estar encasillándonos dentro de ya sea el éxito, la salud y la longevidad, si es que lo realizamos de manera correcta, si realizamos nuestros actos, si hacemos nuestras jugadas en la vida de manera correcta, siendo benevolentes, haciendo las cosas en el buen sentido de las palabras o de las intenciones, entonces podemos ir por la vida alcanzando éxito en todo lo que emprendamos y siendo saludables y longevos. De lo contrario, cuando lo hacemos de manera incorrecta,
cuando lo hacemos justificados, digámoslo de esta forma, hacia el lado de las tinieblas, hacia el lado de las fuerzas oscuras, pues entonces estamos destinados al fracaso, estamos destinados a la enfermedad y estamos destinados a la muerte, obviamente. Y quisiera detenerme un poquito, quisiera hacer un paréntesis aquí en esta parte de la muerte, ¿no? Porque a muchos de repente nos cuesta trabajo comprender o entender la muerte como algo natural, ¿no? Porque inmediatamente después de que escuchamos acerca de la palabra muerte, nos remitimos a la parte de la fatalidad, a la parte de abandonar el cuerpo físico, a esa parte a la que todo mundo le tiene miedo porque tenemos esos apegos, tenemos el apego a la vida, pero no realmente a la vida de la espiritualidad o a la vida que nos marca la espiritualidad, sino a la vida de los placeres mundanos, a la vida de las experiencias de lo físico, de lo tridimensional. Sin embargo, dentro de los estudios gnósticos se nos habla muy acertadamente acerca de que la muerte no necesariamente tiene que llevar esa connotación negativa, no necesariamente tiene que remitirnos o referirnos a la fatalidad, a las fuerzas oscuras. ¿Por qué? Porque se dice que nosotros necesitamos primero morir, después nacer y luego sacrificarnos por la humanidad. ¿Morir en qué sentido? Bueno, morir al ego, literalmente morir a los defectos de la carne, a los defectos que nos presenta el plano tridimensional y entonces morir a los apegos. En ese sentido, el término de la palabra muerte no necesariamente está relacionado con la fatalidad. Y luego tenemos que, dentro de lo que se conoce como la luz y las tinieblas, regularmente confundimos luz y tinieblas y luego lo relacionamos con el bien y con el mal. Sin embargo, el bien y el mal son relativos. Son dos palabras que conllevan una connotación egoica. ¿Por qué? Porque regularmente cuando algo nos conviene es bueno y cuando algo no nos conviene entonces lo relacionamos con lo malo. Sin embargo, en todas las jugadas que hacemos en la vida, siempre hay un bien para uno y un mal para otro. Entonces no se puede definir algo como un bien o como un mal. En este sentido, cuando yo he citado algunas conferencias y hablamos acerca de lo bueno y de lo malo, insto siempre a una reflexión. En esta reflexión les pregunto yo a las personas que asisten y les digo, ¿ser ladrón es bueno o es malo? Entonces, sobra quien me diga, es bueno porque le trae un beneficio. Luego por ahí alguien más dice, bueno, pero es malo porque perjudica a los demás. En efecto, entonces, pero al final de cuentas, si es bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Premiamos a todos los ladrones? Dice la gente, no, bueno, no, ¿cómo? O sea, si es bueno, ¿cómo le vamos a premiar? Pero si está robando, o si es un ladrón, ok, bueno, entonces es malo. Y entran en esa confusión, ¿no? De, bueno, ok, sí es malo. Bien, si es malo, entonces tendremos que matar a todos los ladrones. Y ya sobre quien dice, no, bueno, espera, o sea, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo que vamos a tener que matar a todos los ladrones? Entonces vamos a cometer otro acto malo, ¿no? Entonces, ahí es donde se rompe el paradigma de lo bueno y lo malo. Simplemente las cosas son. O sea, no es que sean buenas o que sean malas, sino es que son. Ser ladrón, ¿qué es? Eso es un ladrón. O sea, dejémoslo de esa manera. Bueno cuando le favorece, malo cuando no le favorece. Bueno por él que le trae un beneficio, pero malo por los que perjudica. Entonces, al final de cuentas, para dejarnos de complicaciones, tanto ni existe el bien como ni existe el mal porque son relativos. Es lo que es simplemente. El fulano es un ladrón y hasta ahí, ¿no? Entonces, la consecuencia de sus actos es la que entonces sí se encasilla o se encajona dentro de un marco de leyes espirituales, ¿no? Y que es aquí en donde podemos hablar acerca de la dualidad o acerca del equilibrio, que está perfectamente representado también en el tablero de ajedrez. En esta parte de abajo hablo acerca del campo de batalla. ¿Por qué el tablero de ajedrez representa el campo de batalla? El campo de batalla porque
es una ecuación meramente sexual que un poquito más adelante voy a hablar poco más de ello, ¿va? Dígame si voy muy rápido o si estoy, si estoy, estoy un poco nervioso y estresado porque nunca me había tocado dar en Zoom, pero si voy muy rápido, dígame para pararle o para irme más despacio. Yo siento que vas bien. Está ¿Sí? muy bien el ritmo con el que va. Ok, perfecto. Bueno, porque ya me gasté 24 minutos y todavía vamos apenas a la primera lámina. Ok, bueno, ¿cómo se constituye el tablero de ajedrez? El tablero de ajedrez está constituido por 64 casillas y se descompone de la siguiente manera. Haciendo un análisis de numerología, estamos hablando de que el 64 es y en la siguiente lámina voy a explicar con qué se relaciona el número 10. Luego tenemos que son 32 casillas de cada color, tanto el blanco como el negro. El 3 más el 2 suman el número 5, que también adelante lo explico. Y luego hablamos de las piezas totales que se mueven dentro del tablero del ajedrez y estas suman 32, 16 blancas y 16 negras, perdón. Otra vez tenemos aquí de nuevo el número 5 y si hacemos la separación de las piezas, 16 blancas o 16 negras, cualquiera de las dos, nos da como resultado, la sumatoria es el número 7. El 5 para efectos prácticos, 5 blanco representa la ley del Dharma, o más bien representa la ley del karma, pero luego se tiene que hacer una separación entre cuál es el karma, dijeron por ahí, karma bueno, karma malo. Ya dijimos que no existe bueno ni malo, sino que es solamente, pero aquí sí tenemos que hacer una separación. El karma favorable, en este sentido, es el dharma, y el karma, digamos, lo negativo o en contra, es así literal, el karma, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la ley de la justa retribución que más adelante explico también. Explicación cabalística, ahora sí, de los números que anteriormente les he mostrado. El número 10 tiene que ver con la rueda de la fortuna. Está regido por Júpiter y es el número o el arcano número 10 que está relacionado con la generosidad, con el altruismo, con la riqueza material y espiritual, es el destino en acción, es la retribución y es también la recurrencia. Y en la carta del arcano número 10 tenemos ahí un simbolismo y vemos que está representado por lo que se conoce como antítesis, Hermanubis al lado derecho y Tifón al lado izquierdo. Bueno, el arcano número 10 nos habla acerca de, se puede decir que es la subida y la bajada. En términos esotéricos o en los mundos internos, por así llamarlo, todo mundo o todos los seres humanos estamos atados a esta rueda de la recurrencia. Estamos acá en este plano tridimensional, en este plano terrenal, a causa de una de estas leyes, que es esta, la ley de la recurrencia, pero que está muy relacionada muy de cerca con la ley del karma también, y está relacionada, aquí me gustaría hacer una separación. Una cosa es la reencarnación y otra cosa es el retorno. Entonces, el arcano 10 está muy relacionado con la ley del karma, la ley de karma y dharma, o karma bueno, karma malo, digámoslo así, y está relacionado con la ley de la recurrencia y está relacionada también con la ley del retorno. ¿Qué es el retorno o qué son esas leyes? Bueno, la ley del retorno es cuando los seres humanos que no alcanzamos a cumplir nuestra misión aquí en este plano terrenal, no alcanzamos a dar conciencia para ser más efectivos en este señalamiento. Cuando no alcanzamos a despertar conciencia, cuando no alcanzamos a crear cuerpos, cuando no nos convertimos en iluminados, entonces nos atamos a la ley del retorno. Y en esta ley del retorno es esa ley en la que se dice que va uno a la sala de mar, o la sala de la justicia, en los planos sutiles, en los planos superiores, y es juzgado el iniciado o el neófito
o como le queramos llamar, es juzgado por los jueces del karma una vez que obviamente abandonó su cuerpo físico en este plano terrenal y se le hace ahí pasar la película de su vida. Se le hace pasar la película de su vida y entonces se le dicta una sentencia. Cuando se le dicta una sentencia a la persona, a esa alma, por así decirlo, se le es asignada ahora sí que su nueva misión otra vez en la tierra. Es decir, en el juicio de las almas se le dice, mira, ok, como no alcanzaste a perfeccionar tales errores o tales ¿cómo se le llama? Delitos de tu vida, de tus vidas pasadas o tus retornos pasados, ni de tu retorno inmediato, que es este en el que acabas de abandonar el cuerpo físico. Bueno, entonces ahora vas a regresar nuevamente a seguir purgando condena, por así decirlo, porque dicen que la tierra es un lugar de purga. Entonces vas a regresar a seguir purgando condena, pero ahora ya traes cierta cantidad de karma más cierta cantidad de dharma. Y esa parte de del karma y el dharma se encarga de regularlo precisamente el arcano 5, que es la segunda carta del tarot que tenemos a nuestra mano derecha, ¿sí? El arcano 5 es el que regula qué tanto tenemos. Yo lo explico de manera muy simple, muy sencilla. Es como cuando vamos a una institución bancaria y le decimos, ¿sabes qué, banco? Tengo 50,000 pesos, quiero que me los guardes, pero luego enseguida vamos y le decimos, oye, banco, yo sé que tengo 50,000 pesos contigo, pero necesito 100,000 pesos, ¿me los prestas? Dice el banco, sí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos buenas obras, cada vez que nosotros tenemos gestos nobles, gestos que entran dentro de la regulación espiritual, dicho de alguna manera, que tiene que ver con las virtudes del alma, entonces acumulamos moneda cósmica, es decir, llevamos dinero a nuestro banco y lo depositamos, pero cada vez que nosotros gestionamos mal nuestros recursos, sea físicos, económicos, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que lo gestionamos mal, entonces adquirimos una deuda con el banco. Y al final de cuentas, esa deuda o ese saldo a favor o saldo en contra lo regula el arcano 5, que tiene que ver y que está regido por Marte, que tiene que ver con el karma. Cuando es positivo es dharma, decíamos anteriormente, cuando es negativo se conoce como karma. El arcano 5 regula también las virtudes como la filosofía, la ciencia, el arte, y representa además el pentagrama esotérico. El pentagrama esotérico es un tema al que no le voy a dar mucho esta conferencia, porque ahora sí que es merecedor de toda una hora de conferencia también, ¿no? El pentagrama esotérico el pentagrama esotérico a su vez representa el microcosmos. El microcosmos somos nosotros, somos el ser humano, ahí entre paréntesis situado como el hombre. Entonces, en términos generales, el arcano número 5 es el que regula todo esto que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con la aplicación de la ley de causa y efecto, ¿no? Y luego tenemos acá que el número 7, decíamos que era la sumatoria de las 16 piezas, el 1 y más el 6. El número 7 tiene que ver con la perfección. ¿Por qué tiene que ver el número 7 con la perfección? Y es que todo el mundo, cuando escuchamos hablar de 7 y lo relacionamos con numerología o con cábala, decimos, la perfección. Acá abajo de la carta dice el triunfo. El significado del número 7 es el triunfo, pero también tiene su sentido negativo. O sea, todo en esoterismo y todo en la vida como tal tiene ambas antítesis, ¿no? Tiene que ver con el sentido positivo y tiene que ver con el sentido negativo. ¿Por qué? Porque la perfección se cifra, si hablamos de los estudios espirituales, en la transmutación de los 7 defectos que nos van a permitir tener acceso a las 7 virtudes del alma. Los 7 defectos o pecados capitales, como se le conoce en las religiones, la Gnosis los enumera como el orgullo,
que al ser transmutado al ser transmutado por el oro del espíritu, se le llama, se convierte en humildad. Y luego tenemos la avaricia, que su contraparte, su antítesis o su virtud del alma es el altruismo. Luego tenemos la lujuria, que se tiene que transmutar a la castidad. Y luego la cólera, que tiene que ser transmutada por amor. La pereza por diligencia, la gula por templanza y la envidia por filantropía. Es decir, que el reto de los seres humanos al venir acá a este plano terrenal a purgar condena, valga al decirlo, no me gusta decirlo de esa manera, pero es una realidad muy palmaria, ¿no? El reto es, pues, eliminar precisamente todo ese resquicio del ego, todo eso, ese orgullo, esa avaricia, la lujuria, etcétera, etcétera, y transformarlas en las 7 virtudes del alma. Ojo, que las 7 virtudes del alma no sustituyen para nada a los 7 defectos o pecados capitales y viceversa, porque entonces sería un caos esto, ¿no? O sea, qué pereza que el amor fuera sustituido por la cólera, por ejemplo, o viceversa, la cólera por el amor, ¿no? O sea, son dos conceptos totalmente diferentes que tienen que ser regulados o tienen que ser, mantenerse equilibrados dentro de nosotros. Y entonces, al trabajar, al empezar a realizar el iniciado un trabajo interno, corre el riesgo de ir de un lado al otro y de poder salir de ese letargo espiritual, que una vez empezando a practicar las virtudes del alma, entonces se puede ir disminuyendo todos sus defectos que qué daño nos hacen al relacionarnos con los demás, al reaccionar ante los impulsos negativos del exterior, etcétera, etcétera. A causa de esos 7 defectos capitales, pecados capitales o defectos, o yoes, como también se le conoce en el gnosticismo, a causa de ellos es que venimos acá a la tierra a ir sufriendo por siglos de siglos, ¿no? O sea, reaccionamos negativamente ante un estímulo negativo, nos convertimos en patanes ante alguna injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy complicado trabajar o hacer un trabajo interno en el que seamos y nos hagamos conscientes de cuáles son las virtudes que debemos cultivar, ¿sí? Y muchas veces, aún estando conscientes y aún teniendo conocimiento de cuáles son las virtudes, caemos en la comodidad, el confort de decir, bueno, pero es que soy humano. Y como soy humano, pues tengo derecho a equivocarme. Y como tengo derecho a equivocarme, pues tengo el derecho a reaccionar profanamente, ¿no? O a reaccionar egoicamente. O sea, ahí nos justificamos, ¿no? Sin embargo, la persona que está comprometida con su crecimiento espiritual, con su realización espiritual, o con su real ser interior, pues una vez haciéndose consciente de esto, trabaja a lo que da, ¿no? En este sentido también el arcano número 7 representa a nuestro real ser interior, representa al íntimo, representa en algunas corrientes teosóficas y filosóficas le dicen que representa al Lucifer interno que todos llevamos dentro, o también conocido como Cristo Lucifer. ¿Hasta aquí alguna duda, una pregunta? ¿Nada, todo bien? No, todo correcto. Perfecto. Bueno, las piezas. No sé por qué sale esta. Las piezas que se involucran en el juego del ajedrez son de entrada los peones. Los peones representan, ¿cómo se llama? De las cortes medievales valga la redundancia, de la época medieval, representan a los soldados del rey. Los soldados del rey, que son los que necesitan apenas un germen de iniquidad o un germen de duda, de miedo, etcétera, etcétera, para poder moverse y para poder iniciar ahora sí que dentro del trabajo esotérico. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que nos relacionamos en el crecimiento espiritual, o incluso que no necesariamente
de manera consciente nos iniciamos en el trabajo espiritual, sino que desde muy pequeños nos inician o nos incitan nuestros padres, ya por la religión, ya por alguna corriente espiritual a la que se apeguen, nos instan a empezar a movernos dentro del desarrollo y crecimiento espiritual. Y entonces, no sé si les ha pasado que cuando esto ocurre, lo hacen a través de infundirnos miedo, a través de pintarnos ahí, ponernos enfrente a un Dios tirano que dice que si no hacemos su mandato nos va a ir mal y nos vamos a ir al infierno y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, los peones, en el sentido negativo, actúan en base al miedo, actúan en base a ese germen de desconfianza, de amenaza y todo eso, ¿no? Sin embargo, en el sentido favorable o positivo del juego del ajedrez, los peones representan las 8 virtudes de la Madre Divina. Sea como le conozcamos, la Virgen, Devi Kundalini, Shiva Shanti, etcétera, etcétera. Sea el nombre con el cual le conozcamos a la Madre Divina, los peones representan por el número o por la cantidad de peones que se mueven dentro del tablero, representan esas 8 virtudes de la Madre Divina. Y aquí las enumero en la lámina, que son la comprensión, que son la voluntad, que son el verbo, recto pensar, recto sentir, recto actuar, y que son la evocación a la paz, al amor y a la justicia, perdón. Y luego tenemos que la cantidad de peones se relaciona con el arcano número 8. Y el arcano número 8 de las cartas del tarot representa la justicia, pero también representa, se le conoce como el arcano de Job. No sé si ustedes sepan acerca de cuál es la característica del personaje bíblico de Job. Se vale participar, ¿eh? ¿Están ahí? Ciencia. Ciencia, ajá, sí. Mas no sé si recuerdan que una de las principales características del santo Job, como se le conoce en el argot de la religión, de casi todas las religiones de estudio bíblico, el santo Job representaba la paciencia, pero paciencia infinita, porque hay por ahí una anécdota bíblica que dice que el demonio pidió permiso al Supremo, pues a Dios prácticamente, para ir a tocar a Job, y que por más ahora sí que travesuras, dagas, por más cosas negativas, por más atrocidades que le causó, Job se adjudicó paciencia a más no poder, y dijo, no, yo de todos modos sigo con Dios, el Señor es mi pastor, y yo no lo cambio por nada, ¿no? Entonces se armó de paciencia, y ahora, ese personaje bíblico es el referente para decir, cuando alguna persona, acá en nuestro plano terrenal, ¿no? Cuando una persona es muy paciente, luego lo que se gana es que se le califiquen de decir, mira, esa persona tiene la paciencia del santo Job. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la característica del personaje bíblico. Bueno, en la carta número 8 del tarot, tenemos que está representada en ella la regeneración espiritual, la rectitud, la paciencia, la perseverancia, y esa es regida por Saturno, pero aunque es regida por Saturno y no por Marte, se maneja dentro de ella, o el contexto que encierra el arcano número 8 tiene que ver con las leyes de la involución y de la evolución. O sea que en este arcano es en el cual se presentan las pruebas iniciáticas. ¿Y qué son las pruebas iniciáticas? Bueno, yo creo que aquí no les tengo que enseñar a ustedes esta parte de qué son las pruebas iniciáticas, porque todo el mundo las conocemos muy bien, pero sí me gustaría hacer ahí un pequeño, enmarcar dentro de un pequeño paréntesis, la representatividad de las pruebas iniciáticas. Literalmente
es el Vía Crucis del Maestro Jesús. La gran mayoría de las escuelas religiosas nos enseñan que Jesucristo tuvo una muerte de cruz porque lo humillaron, lo patearon, lo golpearon, lo hirieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lo ponen así en un psicomelodrama bien espectacular. Y luego dicen tuvo una muerte de cruz, ¿no? Sin embargo, el simbolismo que hay detrás de todo este Vía Crucis y de todo este calvario del venerable Maestro Jesús, ninguna religión nos lo explica. Y es que todo iniciado o toda persona que toma la decisión de involucrarse de lleno en los misterios menores, en los misterios mayores y adquirir grados y adquirir iniciaciones, tiene que pasar literal por un calvario. Un calvario el cual maestros de la antigüedad como Siddhartha Gautama, como Gandhi, como muchos otros, tuvieron que atravesar en el sentido de que tuvieron muchos de ellos que dejar a su familia, tuvieron que ser injuriados, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron rechazados y fueron personas que literal fueron a rodar con toda su humanidad al inframundo y resurgieron de ahí. De ahí luego nace el simbolismo ese del ave fénix, ¿no? El ave fénix no es otro que el iniciado que pasa las pruebas, que asciende de las pruebas menores a las pruebas mayores o a los grados mayores, y entonces sale de esa inmundicia, sale de ese fango, resurge literalmente las cenizas. ¿Y de qué cenizas hablamos? Bueno, de las cenizas que dejan la eliminación del ego. Sí, que ya hablábamos en las láminas anteriores acerca de que todo iniciado debe de llevar a cabo un proceso interno, un trabajo interno que le permita sacudirse toda la inmundicia, que le permita sacudirse todos los resquicios del ego y que le permita hacer ahora sí que brillar su esencia. Y cuando se logra hacer brillar a la esencia, entonces el defecto psicológico pasa a ser lo mínimo de lo máximo, ¿no? O sea, cuando el defecto psicológico es eliminado, entonces el estudiante, el iniciado, adquiere un grado mayor, que es el grado en el que tiene permiso de asirse a lo que se conoce dentro de los estudios gnósticos como la iniciación venusta. Y en la iniciación venusta, entonces ya tiene que ver el trabajo de la esposa sacerdotisa, junto con el trabajo del monje, pero eso creo que un poquito más adelante lo enuncio un poco. En general, la Carta de la Justicia, la Carta del número 8, pues es la que regula todas estas características de las cuales ya les hablé y que tiene que ver con la involución y la evolución. Perdón, esto de la involución y la evolución, más allá de que evolucionar o involucionar en el plano espiritual tenga que ver con nuestros actos, correctos o incorrectos, por no enumerar buenos y malos, más allá de eso también tiene que ver con una situación, quisiera subrayarlo, meramente sexual. ¿Por qué? Porque cuando una persona se inicia en el camino de la espiritualidad, tiene que pasar por diferentes pruebas. Y una persona que es soltero, ahora sí que alguien que no tiene pareja, que no puede trabajar con una dama o la dama con un varón, el tema de las energías sexuales, tiene que empezar desde su trinchera como soltero y puede tener acceso a las iniciaciones de los misterios menores. Pero cuando ya quiere ese iniciado entrar en las iniciaciones de misterios mayores, ahí sí tiene que asirse de una pareja, ahí sí tiene que conseguirse a una pareja con la cual pueda empezar a realizar o empezar a pugnar para iniciar en los misterios mayores. Y aquí en esta parte hay mucha confusión porque luego las religiones nos venden una serie de información que de pronto es así medio distorsionada, ¿no? Cuando en el antiguo Egipto, cuando un iniciado era soltero, o cuando un neófito se le llamaba así, era soltero y no tenía
esposa o no tenía mujer con quien practicar los misterios mayores, en la pirámide de Kefren se le asignaba a una no esposa, a una vestal sagrada. Se le conocía como vestal sagrada a aquellas mujeres que eran preparadas precisamente para asistir a los iniciados en el tema de los misterios mayores. Entonces, un iniciado de misterios menores podía ser un iniciado que podía involucrarse soltero, pero para entrar en las iniciaciones de los misterios mayores necesariamente tenía que tener a una dama. Y esas damas que en la actualidad existen en algunos movimientos religiosos están representadas por ejemplo, en el catolicismo, por las monjas. Y a los sacerdotes son los que representan los iniciados solteros en este caso. Por eso es que ahí hay una mediana distorsión de las cosas en la que no quiero meterme mucho en detalles, ¿no? Pero ya cuando este iniciado o iniciada quería ahora sí que alcanzar la iluminación, necesariamente tenía que, aparte de con la vestal sagrada a la cual le habrían asignado, entonces tenía que casarse con la vestal. Entonces la vestal, de ser vestal sagrada, o también se le conocía en aquellos tiempos como prostituta sagrada, tenía que graduarse como esposa sacerdotisa. Y a partir de que se graduaba como esposa sacerdotisa, esta dama, esta mujer, ya no tenía permiso de volver a ayuntarse con otros varones que no fuera, en este caso, su mujer o la persona que había sido asignada por iniciación de grados mayores para que ahora sí que completaran la misión de alcanzar la iluminación. Este tema es muy interesante también porque tiene muchas aristas y tiene muchísima tela donde cortar. Y cómo un tema tan aparentemente simple nos va llevando a otro y ese nos va llevando a otro, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo la explicación de la carta del arcano 8, que es el arcano de Job y que tiene que ver con la regeneración espiritual. Y continuando con las piezas, tenemos las torres. Las torres que son la representación de la alerta percepción. Del lado derecho tengo acá un dibujo, una imagen en el que se muestra por ahí el ojo de Illuminati, el pentagrama esotérico, el piso masónico, la calavera y todo eso, que no es otra cosa más que nada que la representación de los dos guardianes del templo. En el gnosticismo se le conoce a los dos guardianes del templo como a esos dos canales diferentes a través de los cuales sube y baja la energía sexual. Estos canales o estas columnas no son unos canales físicos que se encuentren dentro del organismo o del cuerpo de la persona o del iniciado o de los iniciados, sino que son vías de ascenso y descenso de la energía sexual, las cuales se ponen en actividad cuando la pareja, ahora sí ya haciendo un poquito de referencia a la explicación anterior, cuando la pareja de iniciados se involucran en el desempeño de su energía sexual, en el desempeño ahora sí que literalmente de sus relaciones meramente sexuales, y que a través de trabajos esotéricos o por medio de mantralizaciones o de técnicas de mantralización, logran hacer ascender o descender, porque también se puede hacer descender la energía sexual. La finalidad de hacer ascender la energía sexual para un iniciado es ir despertando las facultades del alma, es ir despertando a lo largo de la columna vertebral lo que en la masonería se le conoce como los 33 grados iniciáticos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de esto, de los grados iniciáticos de la masonería, y bueno, todo el simbolismo que manejan los masones tiene que ver precisamente con eso,
con la interrelación de la pareja, en este caso de los iniciados, y los trabajos esotéricos que tienen que llevar a cabo para despertar o para realizar más bien lo que se le conoce como el despertar de la Kundalini. Y el despertar de la Kundalini no es otra cosa que hacer ascender la serpiente ígnea, dice la cátedra gnóstica, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Entonces, cuando los iniciados hacemos ascender la Kundalini, hacemos ascender esa serpiente ígnea a través a través de la columna vertebral, nos tenemos que apoyar por los vapores terminales que circulan a través de estos dos canales, que insisto, no son canales físicos los que tenemos en el cuerpo, sino que son canales, se puede decir, espirituales, ¿no? Más bien, son vías energéticas. A través de esas vías energéticas que está representada por las torres, que está representada por las dos columnas del Templo de Salomón, que se hacen llamar también Hashino Boaz, o que en el cuerpo físico se conocen como Ida y Pingala. A través de ellos ascendemos o descendemos la energía sexual. Y del correcto ascenso de la energía sexual o del correcto trabajo con la energía sexual dependen los grados iniciáticos que vamos adquiriendo en los mundos internos, ¿sí? Entonces, las torres, eso es lo que representan. El trabajo sexual, el trabajo de transmutación, de transmutación sexual que se realiza por medio del sexo con nuestra pareja, de algo de eso que se le conoce o que todos le conocemos como sexo tántrico. Que las torres, entonces, en términos generales, eso representan. Luego, continuando con las piezas, tenemos a los caballos, el caballo blanco o el caballo negro. Los caballos representan la osadía o el valor para eliminar el miedo. Ese miedo del que yo les hablaba al inicio de la conferencia, a través del cual se mueve o se motiva el deseo de alcanzar un crecimiento espiritual, una altivez espiritual, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, los caballos, eso es lo que representan también la escuadra, por sus movimientos, que son en forma de L, representan a la escuadra y el compás de la masonería, pero en otro contexto representan también el cuerpo físico. El caballo negro del ajedrez representa el cuerpo físico no domado y el caballo blanco representa el cuerpo físico domado. Y luego esto nos remite a otro grado de iniciación de los neófitos que se involucran en este tema de las iniciaciones, ¿sí? Que tiene que ver con la adquisición cuando el iniciado adquiere un temple, un empoderamiento espiritual tal que le permita domar el cuerpo físico, que le permita dominar las emociones, dominar las reacciones, dominar su mundo material, literal, ese iniciado empieza a convertirse en un semidios. Y cuando este iniciado se convierte en un semidios, pues entonces empieza a tener poder sobre su mundo material, sobre las finanzas, sobre otras personas, sobre su salud en general. Ahora sí que deja de ir como barco a la deriva para ser el director del timón de su vida y convertirse luego en lo que se le conoce como un Perseo. El Perseo es Perseo de entrada significa voluntarioso. Entonces el Perseo es aquel iniciado que logra domar el cuerpo físico, que logra dejar de ser vulnerable a los deseos del cuerpo, a las tentaciones del cuerpo físico. Ahora sí que literalmente entra al otro lado del crecimiento espiritual. Entonces luego le es asignado como recompensa, o una de las iniciaciones que adquiere dentro de los mundos internos es la asignación de un Pegaso. Y el Pegaso, ese caballo con alas que representa también el cuerpo astral, todo el simbolismo que se gesta en torno al Pegaso, pues tiene que ver precisamente con eso, con la dominación del cuerpo físico, con la adquisición del neófito de grado Perseo,
y con el tener ahora sí que el total dominio y el control absoluto de su cuerpo astral. Pero que para esto ya creó cuerpo astral. O sea, una cosa es el cuerpo astral lunar que poseemos todos desde que nacimos y otra cosa es el cuerpo astral solar del que tenemos la obligación de crear a través del trabajo esotérico, a través de los estudios del esoterismo, ¿no? Entonces, el caballo a su vez, por los movimientos que representa dentro del tablero de ajedrez, representa también al arcano número 5, porque la L en números griegos es el 50 y el 50 descompuesto representa el arcano número 5. Y si se fijan, sigue todavía teniendo relación todo, tanto al inicio como al final o a términos intermedios, todo está relacionado con todo, ¿no? Los siguientes, ya las tres últimas piezas, se puede decir ya del juego del ajedrez, son los alfiles, que en la época medieval se les conocía como los obispos, los cuales representan la guadaña y la lanza. La guadaña literalmente viene siendo las acciones con las que el iniciado tiene que cortar de raíz, cortar todo lo que tiene que ver con los resquicios del ego, y la lanza es aquella con la que me pincha toda esta paja, toda esta basura, todo esto que va cegando y lo enclaustra o lo condena a ser transmutado por lo que viene siendo el oro del espíritu. Entonces, la guadaña y la lanza, los alfiles representan eso, representan la guadaña, o sea, las herramientas con las que el iniciado se enfrenta en los mundos internos a los embates del ego, ¿sí? Los alfiles también representan o representaban en la época medieval a los consejeros del rey. Y bueno, el rey y la reina ya no tienen así como mucho que explicarse al respecto, porque el rey representa la sabiduría. Ahora sí que de aquí para adelante el cuento, el chiste se cuenta solo, ¿no? El rey es la parte masculina, el lado masculino de Dios, y luego por otro lado la reina, que es la parte femenina que representa precisamente a la Madre Divina. Por un lado, entonces, el rey o el padre representa la sabiduría, representa nuestro real ser interior, representa al venerable maestro interno que todos llevamos dentro, y también representa al monje, ese monje del cual les vengo hablando de láminas anteriores, que es el complemento perfecto de la esposa sacerdotisa, representada en las piezas de ajedrez por la reina, la cual representa a la Madre Divina, representa las fuerzas creativas, representa las fuerzas creadoras, representa también la fuerza interior. Es el principio universal de todas las cosas, es el aspecto femenino de Dios, ¿sí? Aquí dice también, ese es esposa sacerdotisa, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es lo que representa, o esto es más bien el esoterismo del ajedrez, el ajedrez esotérico, que es lo que ahora sí que preparé para compartir con ustedes, tema del cual por ahí Alicia ya se sacó la espinita, porque ya teníamos algunos años, ¿verdad, amiga? Queriendo compartir, queriendo hablarlo en algunos de los grupos, y por una cosa u otra nunca se concretó eso, pero bueno, este tema es mucho más amplio, pero pues por la naturaleza de los tiempos que tenemos para hablar de él, fue que lo preparé así, simple, lo esencial, ahora sí que, como se dice, lo sustancioso, ¿no? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna cuestión, algún cuestionamiento, una pregunta, algo, que con todo gusto estoy a la orden para poder escucharles. Una pregunta, la persona que hizo el ajedrez, ¿fue la que sacó toda esta comparación que se hace con con Cábala y todo esto? Es muy incierto el origen del ajedrez.
¿sí? Y se le atribuye al discípulo este del cual les hablaba en un inicio. Sin embargo, ahora sí que toda esta información forma parte de la cátedra gnóstica. Sería irresponsable de mi parte decir que sí fue esa persona la que hizo, ahora sí que ¿cómo se puede decir? Las interpretaciones y que fue quien las dio a conocer públicamente. No, honestamente esta información, insisto, forma parte de la cátedra gnóstica y es la información que circula por ahí dentro de los estudios gnósticos, ¿verdad? No podría decir con certeza si fue precisamente el creador quien le da toda esta definición. Muchas gracias. A la orden. Pablo, hay una pregunta en el chat que dice de Ajá. Karen Gala, ¿cuál es la funcionalidad de conocer la comparación de arquetipos del Cábala y el ajedrez? ¿Cuál es la qué, perdón? A ver, otra vez. ¿Cuál es la funcionalidad de conocer la comparación de arquetipos del Cábala y el ajedrez? ¿Cuál es la función? Bueno, pues aquí en este caso sería ir haciendo un poco conciencia acerca de cómo todo está relacionado con todo, ¿no? O sea, no podemos separar el mundo físico del espiritual, porque obviamente estamos teniendo aquí en este planeta experiencias físicas, ¿no? Entonces, saber que todos nuestros procesos psicológicos tienen una afectación en el campo físico y que no solamente tienen una afectación en el campo físico, sino también en el campo interno o, si lo queremos entender de esa manera, en el campo energético o esotérico. Entonces, es importante entender que nuestro desempeño físico, nuestro desempeño terrenal, procesos internos, que al final de cuentas son energéticos y que son espirituales. Entonces, cuando entendemos que nuestras reacciones ante el mundo están gobernadas, primero por el ego, segundo por nuestras experiencias, tercero por nuestra naturaleza psicológica, cuando logramos entender esto, logramos entender también que estamos atados a una ciencia, que es la ciencia exacta de las matemáticas, y que nada en nuestra vida o que ningún acontecimiento de lo que nos ocurran en la vida cotidiana son producto del azar, ni son producto de accidentes, que tienen que ver por una parte con las acciones que realizamos y por otra parte con una de esas 8 virtudes de las que hablaba, con el recto pensar, recto sentir, recto actuar, que tienen que ver con eso y que está muy relacionado. Y luego aquí entra, es que todo está unido con todo, ¿no? Y luego aquí entra también la astrología, entra la numerología, entra todo, y que estamos regidos por todos esos elementos, o sea, que todos esos elementos no están separados de nosotros, no están separados de nuestra experiencia en este plano tridimensional, sino que están íntimamente relacionados, íntimamente unidos. Entonces, estamos regidos por la energía, estamos regidos por la cábala, estamos regidos por ¿cómo le dicen en la astrología? Por nuestro, ¿cómo se llama eso, Alicia? Lo de los signos. Uy, ¿cómo se Estamos llama? regidos por las estrellas. Ajá, sí, o sea, por las estrellas, exacto, pero hay una palabra que se me olvida ahorita. Constelaciones. La astrología. Por las constelaciones, exactamente. Constelaciones. Y por la astrología, así es. Entonces, somos ahora sí que el resultado de una operación matemática, ¿sí? De sumas y restas, perdón. Y en esta parte es el resultado de sumas y restas que se suman valores, ¿sí? Y se restan defectos. Cuando logramos encontrar ese justo equilibrio entre la suma de valores y la resta de los defectos, entonces logramos integrar el significado profundo de los números, el significado esotérico de los números, que no solamente son fríos números, ¿sí? Que tienen una regencia, como ya bien lo compartimos, que tienen una característica especial y que están relacionados con los planetas y que están relacionados con los arcanos del tarot y que están relacionados con todo nuestro alrededor. O sea, todo está conectado con todo, no podemos separar nada. Nuestra experiencia, nuestro paso por este plano terrenal
está relacionado con todo lo que tenemos a la vista afuera y no a la vista adentro, ¿sí? Desde la luna, las estrellas, el sol, la tierra, el planeta, los planetas, o sea, estamos relacionados, estamos conectados con todo. Somos una ecuación matemática exacta y no podemos separar esa ecuación matemática de todos los demás aspectos. No sé si me explico, porque aparte hay un tema muy interesante que habla acerca de las leyes que nos rigen y que dice que en la Tierra estamos regidos por 48 leyes. Y que conforme nos vamos adentrando en el estudio de las regencias planetarias, encontramos que hay otros planetas que se rigen por la mitad de esas leyes, que son 24, otro que se rige por 12, otro por 6, otro por 3, y así sucesivamente hasta llegar a lo 1, pero que si nos vamos al estudio esotérico de las leyes que operan en los mundos, de aquí de las 48 leyes por las cuales se rige la Tierra hacia abajo, existe escandalosa cantidad de leyes que se multiplican entre sí, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos aquí en términos de regencia de leyes sujetos a 48, pero luego si nos vamos al siguiente mundo hacia abajo, que ya empezamos a hablar de inframundo o de círculos dantescos, resulta que el siguiente mundo está regido por el doble de ese, que son 96 leyes. Entonces necesitamos comprender, saber y entender que a mayor número de leyes por las cuales nos regimos, mayor sufrimiento. Entre menos leyes, menos sufrimiento. Entre más leyes, mayor sufrimiento. Y si estamos aquí, en este plano terrenal, atados a determinada cantidad de leyes, no podemos separar todo lo que esas leyes conllevan o todo el significado profundo de esas leyes y de los números que nos rigen, porque estamos regidos por números. Pablo, pregunta a María Teresa Pérez, lo comentaste al inicio, si hay alguna relación con el símbolo del yin y el yang. Sí, claro, porque el símbolo del yin y el yang es el símbolo del equilibrio perfecto. Entonces, cuando se gestiona correctamente las fuerzas, digámoslo, de la luz y de la oscuridad, estamos hablando de que estamos gestionando de manera equilibrada ahora sí que ¿cómo se llama? Nuestra dualidad, ¿no? El lado negativo con nuestro lado positivo. Y al gestionar de manera correcta o al mantenernos dentro de una línea de equilibrio entre esas dos fuerzas que operan dentro de nosotros inevitablemente, querámoslo o no lo queramos, al gestionarlo de manera correcta, estamos rigiéndonos por la ley del yin y del yang, que al final de cuentas no es otra cosa que la ley del equilibrio perfecto, ¿sí? El yin y el yang porque es un referente que tenemos, que todo el mundo conocemos, que tiene que ver con las culturas orientales, y que bueno, que luego sale a colación en muchas otras culturas, ¿no? Pero al final de cuentas el yin y el yang no es otra cosa que la ley del justo equilibrio. Y entonces el tablero del ajedrez representa eso. Decíamos que representa la vida, pero también representa el equilibrio. Pablo, Diego comenta que en un momento dijiste nuestro Lucifer, ¿cómo es eso? Nuestro. Sí, es un tema muy polémico que más bien de ese sí me gustaría que luego pudiéramos programar ahora sí que un tema completo, porque lo que conocemos como, bueno, se los voy a explicar así brevemente. Lo que normalmente se conoce por allá afuera como Lucifer, las religiones, digo sin tener yo nada contra ellas, mis respetos, las religiones nos venden la idea de que Lucifer y el diablo son el mismo, o el demonio son el mismo. Y entonces, por desconocimiento, nos encargamos de meter en la misma bolsa diablos, demonios, fantasmas, entidades, etcétera, 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 y a todo le llamamos demonios, ¿no? Sin embargo, los estudios gnósticos refieren a que el Cristo Lucifer, o Lucifer, de entrada la definición de Lucifer quiere decir el que lleva la luz, pero Lucifer es nuestro real ser, nuestro maestro interno. Vaya, aquí que tenemos las piezas del ajedrez en pantalla, el rey viene a ser representado por Lucifer.
Y dentro de los estudios gnósticos se dice que Lucifer es escalera para bajar, pero también es escalera para subir, perdón. ¿Quién viene siendo Lucifer en nuestra composición interna o nuestra naturaleza interna espiritual? Lucifer viene siendo el que pone las pruebas. Y cuando nosotros como iniciados sucumbimos ante la tentación, ese Lucifer, según los estudios gnósticos, se convierte en un ser negrito, o sea, se puede decir que en un malévolo, ¿no? Pero si por el contrario, a costa de trabajo esotérico, profundo, lejos de sucumbir a una prueba que nos ponga nuestro Lucifer, la pasamos, o sea, nos libramos de ella, entonces nuestro Lucifer, dice la gnosis que recupera su brillo, vaya. Entonces, yo lo ejemplifico de esta manera. Estamos acostumbrados a pedirle a Dios. En la religión a mí me enseñaron que a Dios se le tenía que ir a una iglesia, se tenía que ir a un lugar de oración y decirle, oye, Señor, mira, tengo esto, estas cuitas, necesito que me eche la mano de esta manera, bla, 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 tal, ¿no? Y entonces tengo que esperar a que Dios me responda, ¿no? Que me responda en lo físico, que me responda en mi vida cotidiana. Pero nunca me enseñaron en la religión a que ese Dios al cual yo tenía que ir a rezarle a una iglesia no necesariamente se ocupaba de un templo o de un lugar de oración para poder rezarle, sino que es mi maestro interno. Entonces ese maestro interno funciona de la siguiente manera. Yo vengo con él y le digo, ¿sabes qué? Traigo esta situación, necesito que me ayudes. Supongamos, yo pongo siempre este ejemplo, supongamos que tengo un problema económico grandísimo, un problema del cual necesito salir inmediatamente de él. Entonces voy y le pido a mi Dios, ¿sí? Que en Gnosis se le conoce como el Cristo Lucifer. Bueno, vengo y le pido a mi Dios y le digo, ¿sabes qué? Tengo este problema, sácame de este problema. Y entonces lo que ocurre inmediatamente después, si es que tengo los méritos del corazón para ello, es que me pone ante la tentación de robarme un maletín, no sé, con 500 millones, pero con 500,000 pesos, que es la cifra exacta que yo necesito para salir de mi problema. Y cuando no soy un iniciado consciente, cuando no estoy todavía con un nivel de conciencia que me permita discernir entre lo bueno y lo malo, voy, agarro ese maletín y digo, wow, son los 500,000 pesos que yo necesitaba para salir del problema. Y digo, gracias a Dios, sí me lo quedo. Pues resulta que ese maletín de dinero tiene dueño, ¿sí? Y el dueño lo está buscando y yo sé quién es el dueño. Pero entonces caigo en el coqueteo o caigo en el autoengaño de decir, no, pero es que yo se lo pedí a Dios y Dios me lo trajo y Dios me lo puso aquí pues, para resolver mi problema. Y me lo quedo. Entonces, ¿qué pasa con el Cristo Lucifer? ¿O qué pasa con el Lucifer? Se negrea ese Lucifer. ¿Por qué? Porque no estoy pasando la prueba, porque estoy sucumbiendo ante la tentación de lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto? Bueno, la persona que está buscando ese maletín del cual yo sé que es el dueño, iría a entregárselo. Y de entrada digo yo, pero es que si se lo entrego no voy a resolver mi problema. El problema es que tu problema es ese predicamento egocéntrico, ¿no? Que al regresar ese maletín, entonces lo que está haciendo es pasar la prueba. Acto seguido, lo que Lucifer hace o lo que nuestro Dios o nuestro real ser interior hace es que nos pone verdaderamente en el camino a través del cual sí se va a resolver nuestra situación económica. Y entonces no sabes tú si te vas y te encuentras un boleto en la calle del que no sabes quién es el dueño y ese boleto estaba premiado y contenía los 500,000 pesos que necesitabas para salir de tu problema. No sé si me estoy dando a explicar con esto o si logré dejar un poquito claro la duda acerca de quién es ese Lucifer. El Lucifer es el maestro interno según la Gnosis y esta escalera para bajar y esta escalera para subir, ese que nos pone las pruebas. Karen Gala, que preguntaba cuál era la funcionalidad de conocer la comparación de arquetipos del Cábala y el ajedrez. Ella se refiere a que si se puede hacer una lectura o análisis como la de una carta astral o una lectura del tarot en el ajedrez, me imagino. ¿Se puede hacer eso? Ah, ok. No, el ajedrez no funciona para eso. El ajedrez es solamente como reglas del juego de la vida, más que nada. Ahora,
Sí me gustaría un poquito dedicarle a esta parte de los arquetipos. Yo entiendo por arquetipos aquellas figuras que nos venden de pronto algunas corrientes o algunas, digo, teosóficas o filosóficas, o algunas religiones en las que nos muestran ciertas características de cierto personaje. Por ejemplo, para mí un arquetipo viene siendo los dioses rojos de Set, que son muy comunes en la religión católica, ¿no? Entonces los diablos rojos de Set para mí son arquetipos a los cuales se les da una característica que muchas veces puede ser correcto, puede ser distorsionada, no sabemos. Entonces un arquetipo no tiene nada que ver, por ejemplo, con los arcanos del tarot, o no tiene nada que ver con con las constelaciones, o no tendría nada que ver con todos estos otros elementos que son elementos de predicción, que son elementos pues de pronto, elementos guías para poder referirnos en el recto pensar, recto sentir y recto actuar de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en resumen, el ajedrez o los símbolos representados en el ajedrez no son para eso, no sirven como elementos de predicción. Los elementos de predicción, ahora sí, como la astrología, como el tarot, como la cábala, se rigen bajo otros lineamientos. Pero aquí en esta explicación hablo de la relación que tienen los elementos del ajedrez con todos esos otros elementos o herramientas que nos sirven para el desarrollo del despertar espiritual. Pablo, María Teresa Pérez Cruz pregunta que si el árbol de la vida y el ajedrez también tienen relación. Sí están relacionados porque, vaya, el árbol de la vida es también numerología pura. Entonces, todo está relacionado, todo está relacionado. Ahora sí que todo contra todos, estamos conectados con todo, ¿no? Y sí tiene su relación. Nada más que, pues, en el árbol de la vida hay una estructura que cada una de las piezas del árbol de la vida, por ejemplo, las tres primeras, ¿cómo se llama? Figuras del árbol de la vida representan los tres cuerpos caídos del ser humano, que es un cuerpo mental, cuerpo causal y cuerpo físico, ¿no? Entonces, ahí está representado los tres primeros del árbol de la vida, la decadencia del ser humano, ¿no? Y luego nos vamos subiendo hacia arriba y cada uno de los, se me olvida el nombre de los, Céfiros. de los sefirotes, cada uno de los sefirotes tiene su característica particular, pero sí tienen alguna relación con lo que tiene que ver con el ajedrez. Ok, Alejandra te dice que buenas noches, soy Ale de Mar de Plata, quería felicitarte, muy interesante. Y Belinda te pregunta, ¿el pentagrama esotérico y el tetragramatón es lo mismo? Es el mismo, el pentagrama esotérico o el tetragramatón es lo mismo, son formas de llamarle a la estrella 5 puntas, también se le conoce, entonces son formas de llamarlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Chayo. Yo tengo otra pregunta. Adelante. Entonces, de una manera práctica, o haciendo más práctico esto, por ejemplo, el jugar ajedrez nos podría ser útil la podríamos tomar como un arma que nos ayude a despejar no sé, a tener más conocimiento y a hacer un cambio de conciencia, o cómo lo podría hacer de una manera práctica, cómo me serviría jugar esto, cómo. Al despertar de la conciencia, sí, miren, el ajedrez, bueno, aquí abajo, no sé si se alcanza a apreciar, ok. Aquí abajo hablo de que los valores fundamentales del ajedrez son el tiempo, la rapidez, el espacio y el dominio de las fuerzas o de las herramientas, ¿no?
Si el ajedrez se juega, lo que pasa es que el ajedrez se ha intelectualizado mucho y el ajedrez no es un juego de intelectuales, el ajedrez es un juego de dominio de las fuerzas internas. Entonces, mientras que la gran mayoría de la gente que juega el ajedrez, que son eruditos en este tema, o que son expertos más bien en este tema del juego del ajedrez, lo juegan desde la intelectualidad o desde el intelectualismo. Quienes lo juegan desde el conocimiento, el despertar interior, del despertar espiritual, es para ellos, se convierte en una herramienta muy práctica para poder ir desarrollando grados. ¿Por qué? Porque entiende y comprende la connotación esotérica de cada una de las piezas, y en ese sentido, entonces, se vuelve una estratega natural para poder jugar en el juego de la vida, que está representado por el cuadro del ajedrez, por el tablero de ajedrez, para poder jugar en la vida de manera práctica sus piezas o hacer sus jugadas, vaya. Entonces, si el ajedrez lo llevamos, si la forma de jugar el ajedrez lo llevamos a la forma de jugar en nuestra vida práctica o en la forma de hacer nuestros movimientos en la vida práctica, nos podemos, como resultado, ganar o ir ganando grados en los mundos internos, en nuestro despertar espiritual. Pablo, Muchas gracias. Ricardo Alvarado, un saludo muy reverendo. Ricardo Alvarado dice que agradezco el estudio presentado por el hermano, Pablo Orlando. Como comentario, todo estudiante de iniciación debe aprender a aplicar el simbolismo a todos los detalles en la vida. Para experimentar el estudio se requiere aprender a jugar ajedrez. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Así es, muchísimas gracias. Diego, gracias por todo y a todos desde Argentina. Bueno, ya tenemos aquí 8:25. No sé si hay alguna otra pregunta, sino pues para ir cerrando ya la charla. Nada más una pregunta. Entonces, simbólicamente, todas las piezas se referirían a algo interno que nosotros tenemos en la parte emocional y en todos los aspectos de nuestra vida. Definitivamente, en nuestra naturaleza psicológica, se resume a eso, a nuestra naturaleza psicológica. La naturaleza psicológica del ser humano es una naturaleza dual, que es por una parte la egoica y por otra parte la espiritual. Y la parte espiritual es esa en la que no estamos todavía así como que muy bien educados para poderla desarrollar. Entonces, reaccionamos más en base a nuestra naturaleza egoica, ¿sí? Entonces, todo el simbolismo del ajedrez nos permite intentar equilibrar esa parte, o sea, intentar jugar de manera más inteligente nuestras jugadas, valga la redundancia. Bueno, ya terminando, Belinda dice que ayer soñó con el pentagrama esotérico, que si tendrá algún significado. Belinda, sí, a mí me resulta, lo he de decir a ustedes, me resulta irresponsable de algunas personas, digo con el respeto debido, ¿no? De algunas personas que hacen una interpretación a priori de los sueños. Mira, Belinda, si gustas, puedes por ahí pedirle mi número a Alicia, ya una vez terminada aquí la charla, para poderte dar una orientación, Maya, un poco más a fondo. Dentro de los sueños hay contextos que se tienen que analizar. Se tiene que analizar, por ejemplo, el contexto del entorno en el que se estaba soñando. Se tiene que analizar, si se recuerda, los números que aparecieron de entrada. El pentagrama esotérico tiene cualquier cantidad de números incluidos dentro de él. Entonces, para empezar, ahí ya tenemos mucho que analizar. Y se tiene que analizar el estado psicológico en el cual tú te encontrabas cuando tuviste el acceso a este sueño. Entonces, son varios los elementos que se tienen que analizar. No es decir hacia la ligera, soñaste el pentagrama esotérico y significa que tienes una
una lucha entre el bien y el mal, que sería lo más común que cualquier intérprete de sueños te diría, ¿no? Ok, sí, está bien, hay una lucha entre el bien y el mal, por eso estás soñando el pentagrama esotérico que te evoca una protección en algunas acciones de tu vida, pero tenemos que referirnos a esas acciones de tu vida que necesitan especial atención en este momento. Y puede ser que tenga que ver con negocios, puede ser que esté relacionado con relaciones personales, puede ser que esté relacionado con un ascenso en el trabajo, pero eso lo va a definir el contexto de tu sueño, o sea, los demás elementos que me puedas aportar a mí para yo poder decirte, ah, mira, ok, tiene que ver con esta área de tu vida específicamente, ¿sí? O sea, la interpretación de los sueños no tiene que ser a la ligera, es muy irresponsable eso, muy irresponsable. Tiene que hacerse un estudio profundo, un análisis intenso de los elementos que hubo en tu sueño y sobre eso, entonces, poder dar una orientación. Con todo gusto, Belinda, si gustas, por ahí Alicia tiene mi número, te lo puede acercar para poder orientarte en ese sentido. Pablo, sí, igual sí nos gustas anotar en el chat también tu número, porque eres también terapeuta holístico, por si te quieren después consultar. Y María Teresa Pérez comenta que me parece muy importante el simbolismo de los peones, que entre otras cosas representan el trabajo en equipo y que protegen el resto de las piezas, principalmente el rey y la reina. A ver, permítame otra vez. Es que me fui de banda, ¿no? Me metí al chat. Sí, dice que me parece muy importante el simbolismo de los peones, que entre otras cosas representa el trabajo en equipo y que protegen al resto de las piezas, principalmente la reina. Sí, porque acordémonos que lo que representan los peones son las 8 virtudes de la Madre Divina. Entonces, las 8 virtudes de la Madre Divina nos evocan eso, o sea, nos inspiran a eso, al trabajo en equipo, a proteger literal el resto de las piezas, principalmente al rey y la reina, efectivamente. O sea, la finalidad de todo iniciado, la finalidad de todo neófito estudioso de esto de la espiritualidad es precisamente hacer resurgir a su rey, hacer resurgir esa dualidad, ahora sí, complementarse a sí mismo para poder empoderarse y para poder alcanzar la iluminación. Ese es al final de cuentas la finalidad, ¿no? Pablo, si nos das tu teléfono, por favor, para que lo anote. Lo estoy anotando. Ok. Y bueno, estamos a punto ya de cerrar la charla. Antes de cerrar y cederle por última ocasión la palabra a Pablo, queremos invitarlos la próxima semana, miércoles a 27 a las 19 horas. Tendremos nuevamente la presencia del venerable Satarhat. A ver, vamos a cerrar un ratito los micrófonos. Sí, del venerable Satarhat Esteban Amaro, con un tema muy interesante para todos los que formamos parte de la Gran Fraternidad Universal o tenemos alguna relación con ella, o aquellos que quisieran saber más sobre esta institución y sobre lo que representa, es el pensamiento de vanguardia del doctor Serge Renaud de la Ferrière. Así que los invitamos a todos, ya que el maestro Esteban Amaro, bueno, pues tiene muchos años ya en la fraternidad y estuvo con los discípulos, 3 discípulos del doctor de la Ferrière, y al final siguió al maestro Ferriz. Y muy interesante escuchar este tema a través del maestro Esteban Amaro. Y bueno, yo quisiera agradecer mucho a mi querido amigo Pablo, somos compañeros en Tepic, estuvo al frente en la parte de publicidad de nuestro centro cultural por mucho tiempo y también fue conferencista de otros temas muy interesantes. Y pues te agradezco mucho, Pablo, el habernos apoyado en este día, el haber compartido parte de tu saber. Seguramente te tendremos por aquí nuevamente. Ya nos dejaste tu teléfono, 311-292-1888. Y pues más que agradecida contigo, un gusto saludarte desde acá. Y bueno, no sé si nos quisieras compartir algo más para cerrar esta charla, para que cierres esta charla, que fue un placer escucharte y que bueno, te saludo desde Ciudad de México.
No, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Y bueno, ponerme a la orden para lo que se ofrezca cuando se ofrezca. Somos, pues ahora sí que somos caminantes del mismo sendero y estamos acá para lo que se ofrezca, ¿no? Muy agradecido con todos ustedes, desearles que tengan una excelente noche y pues cuantas veces se haga presente que tengamos que estar por acá o que podamos estar compartiendo con ustedes, yo con todo gusto, ¿eh? Y bueno, ahora sí que también estar siguiendo por ahí las charlas de cada miércoles, estar al pendiente de los temas. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Ali. Gracias, Pablo. Hasta luego. Buenas noches, Buenas gracias. noches.